Bueno, hermanos amados, es una alegría compartir otro día del Señor con todos ustedes. Quisiera si me pueden acompañar al libro Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a retomar con nuestra serie sobre los reinos de Israel. Vamos a estar viendo hoy uno de los grandes eventos, diría yo, de la historia universal. Infinidad de obras artísticas, de reflexiones, de pensamiento ha surgido a partir de esta historia. Es lo que se conoce como el relato del héroe en estos tiempos modernos, ¿no? Es decir, el pequeño que vence al gigante. La debilidad que se impone ante la fuerza. Ahora, este texto es mucho más que eso. Este texto, básicamente, el corazón de este texto es un llamado a la fe, es un llamado a la confianza y a la dependencia en Dios. Cuando alguien lee esta historia, lejos de pensar que él es David, que pagar las facturas a fin de mes, sanarse de una enfermedad, que los hijos salgan de la droga o cosas así, es el Goliat de sus vidas. Y que ellos son David y que bueno, que se van a poder imponer. En realidad es una visión muy equivocada y es mirar la historia de manera parcial, como si tuvieran un solo ojo para poder entender lo que el texto realmente está enseñando. Este texto no enseña que nosotros seamos David, enseña que necesitamos un David. Nosotros no nos parecemos a David, sino que nos parecemos a un personaje que no es mencionado, pero que es fundamental, y que es el pueblo de Israel. Entonces este texto, desde una perspectiva histórica y teológica, en realidad, lo que enseña básicamente es que necesitamos un Salvador que nos libre y Goliat ha sido interpretado desde un punto de vista teológico también, en realidad como el gran enemigo como los enemigos que son invencibles para el hombre, que son el pecado, la muerte y Satanás. Cristo, que es figura de David, vence a Satanás, vence al pecado y vence a la muerte. Entonces este texto no habla tanto de nosotros como sí habla de Cristo. Y en la figura de David realmente lo que debemos ver es a Cristo, nuestro capitán, nuestro comandante vencedor, quien se levanta sobre todos aquellos que hemos sido impotentes contra Satanás, contra el pecado y contra la muerte. Entonces aquí no debiéramos pensar en nuestra propia victoria personal, sino que debiéramos pensar en la victoria que Cristo le ha propinado a todos nuestros enemigos, aquellos enemigos sobre los cuales el hombre natural no tiene nada que hacer. Un hombre natural es esclavo de Satanás, es hijo de Satanás, es esclavo del pecado y es presa de la muerte. No de cualquier muerte, sino de la muerte eterna. Entonces, cuando pensamos que Cristo ha vencido al pecado, ¿qué significa que Cristo venció el pecado? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué significa que Cristo venció al pecado? ¿Cómo vences a una fuerza inmaterial, digamos, ¿no? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo Cristo vence al pecado? Cristo vence al pecado porque básicamente Cristo en la cruz, pensemos cuáles son los efectos del pecado. El pecado separa para siempre al hombre de Dios, lo pone en enemistad con Dios, lo separa eternamente de Dios. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Cristo vence al pecado porque, cargando con las consecuencias del pecado, quita toda separación que pueda haber de alguien que ponga su fe en Él, de Dios. Nunca más estaremos separados de Dios. Nunca más experimentaremos ese aspecto de las consecuencias del pecado. También el pecado esclaviza a las personas.
las personas en su estado natural son esclavos del pecado y están corrompidos hasta la médula por el pecado. De los pies a la punta de la cabeza, todos son esclavos del pecado y corrompidos por completo. Pero la palabra de Dios nos dice que aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo ya no somos más esclavos del pecado, sino que queda algún remanente de pecado en nosotros, pero ya no somos esclavos. Y el apóstol va a decir que el Espíritu de Dios obra en nosotros de tal manera que ya no hacemos lo que queremos. Hay una enemistad interna en nosotros que se rebela contra el pecado, una nueva disposición de la mente que se rebela contra los designios de la carne y empieza a batallar. Entonces Cristo es nuestro capitán, Él es nuestro libertador, y este texto nos lleva y nos muestra que tenemos que poner toda nuestra confianza en Él. Ciertamente podemos aprender algunas cosas de David también. Vamos a ir viéndolo. Algunas cosas sí podemos aprender de David, porque veremos que la fe generalmente viene acompañada de otras cosas, como la templanza, la mansedumbre, la paciencia, el amor. Veremos que algo de esto también estará presente en esta gran batalla que se libra, en esta gran epopeya donde resalta la necesidad absoluta de un Salvador. Vamos a ir leyéndolo y brevemente les explico hasta aquí qué es lo que ha pasado. El pueblo de Israel está viviendo en la tierra prometida, estuvieron durante 400 años sin un rey, hasta que en un momento el último profeta de toda esa saga de reyes y jueces se va a hacer cargo del pueblo y va a llevar una reforma espiritual en Israel. Va a llevar adelante una reforma espiritual en Israel. Pero lo que va a ocurrir es que los israelitas en un momento determinado le van a pedir a este profeta y juez que les dé un rey como las demás naciones. Luego ese rey que les es dado como las demás naciones, porque ellos empiezan a perder su confianza en Dios y empiezan a hacer lo mismo que hacen muchos, que es empezar a poner la confianza más en las estrategias, más en los subterfugios, en las alianzas humanas, en la fuerza y en la inteligencia. Y empiezan a desplazarse y a correrse de la confianza en Dios. Entonces le piden a este profeta y juez, que se llamaba Samuel, que les dé un rey como las demás naciones. Ese rey les es dado, pero luego ese hombre empieza a mostrar que nunca fue un hombre regenerado, que nunca fue un hombre que realmente confió en Dios, y finalmente es desechado por Dios. Eso está en 1 Samuel 15, 28, 29. Samuel le dice: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces, este hombre es desechado, y si bien va a continuar en el poder durante un tiempo, el Señor ya se había buscado otro rey. Y este rey es ungido, y se va a tratar del rey David. Entonces en el capítulo 16 vamos a ver cómo, en el 15 vemos que, en el 15 vemos que Saúl es desechado, y en el 16 vemos que David, el nuevo rey, es ungido. E inmediatamente lo que vemos es que en el 17, versículo inmediato, capítulo inmediato, hay una victoria del rey David, ¿no? Lo mismo había pasado con Saúl anteriormente. Saúl es ungido como rey e inmediatamente que nos muestra una victoria del rey nuevo que se levanta y vence al rey Nahás, que era amonita. Acá tenemos una saga parecida. O sea, la Biblia a propósito está queriendo mostrar un contraste. Miren la conducta de este ungido. El hombre es ungido y estos son los frutos. Esto pasa para mostrar un contraste. Entonces en el 16, capítulo 16 ungido, en el 17, que es nuestro texto de hoy, ya tenemos la victoria. Y una gran victoria. Y no es una victoria pírrica, digamos, ¿no? Es decir, una victoria que se gana en los últimos 5 minutos del partido, sino que es una gran victoria. Es una victoria poderosa. Entonces tenemos que desde una perspectiva histórica, esto es lo que está pasando en Israel. Israel está en una crisis espiritual y está en una batalla por el control de las tierras contra sus enemigos, los filisteos.
Ahora, desde un punto de vista espiritual, como les había explicado anteriormente, este texto nos enseña que tanto Israel como nosotros necesitamos un verdadero Salvador. Goliat, como figura de Satanás, el pecado y la muerte, son los enemigos invencibles del hombre natural. Y David, como figura de Cristo, quien viene a la guerra no como soldado, sino como pastor y como hermano, enviado por su padre al frente, cargando pan y sustento para sus hermanos. Y aun siendo rechazado por sus hermanos, como veremos, sin embargo en su debilidad se va a alzar vencedor en el nombre de Dios, trayendo victoria y libertad al pueblo. Y esto es lo que nos va a contar el libro de los Hebreos en el capítulo 11, 32-34. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Eso dice en Hebreos 11, 32. Porque por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esto es mucho de lo que hizo David en realidad. Entonces vemos a David como un gigante de la fe que en realidad es una figura de Cristo. Y su acción, su actuación en esta batalla nos enseña y nos muestra que necesitamos un Salvador. Nosotros no somos David. Actualmente vemos mucho de este mensaje siendo predicado de esta manera, ¿no? Y te preguntan, ¿cuál es tu Goliat? ¿No? Y uno empieza a pensar, ¿cuál será mi Goliat? ¿No? El gigante que tengo que vencer. Y te empiezan a motivar a decirte que vos sos David. Y no sos David, sos Israel. Está a las claras de que sos Israel. No es necesario que se lo digas a nadie, es evidente eso. Es evidente. Es evidente que cada creyente no se parece tanto a David y muchas veces se parece más a Israel. Entonces, la enseñanza de este texto es que lejos de rechazar a nuestro hermano mayor, o en este caso nuestro hermano menor sería, pero nuestro hermano que viene en rescate con provisiones, debemos aceptarlo, debemos valorarlo. Debemos poner toda nuestra confianza en Él. David es figura de Cristo. También podemos aprender sobre la fe de David, como dije anteriormente, que va a ir signada por señales. Cuando uno ve la fe de una persona que tiene fe, que generalmente veremos muchas otras cosas, muchos otros signos de la obra del Espíritu Santo en la vida de esa persona. No solamente se va a ver la fe, se va a ver la mansedumbre, el amor, la paciencia, la bondad y la benignidad. Se van a ver muchas cosas más. Veamos de los primeros 11 versículos la confrontación. Solamente voy a ir parando en algunos versículos en particular para reforzar esta idea. Tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Solo Él nos puede librar del pecado, de Satanás y de la muerte. Solo Él nos puede librar. Eso es lo que quisiera que podamos enfatizar en el día de hoy. Toda nuestra confianza debe estar puesta en Él. Vamos a ver los primeros 11 versículos. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Es decir, que la batalla se dio en el valle, es decir, en las bajadas, en el encuentro entre la bajada de los dos montes. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, es decir, casi 3 metros. Parece que era un hombre verdaderamente grande. Hay registros históricos de hombres muy grandes, de hombres hasta más de 2 metros y medio. Esto es muy grande. Tenía un casco de bronce y en su cabeza, y llenaba una cota de mallas. Era el peso de la cota 1000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce
y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? Y vosotros, los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Entonces ahí tenemos el desafío. El versículo 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces vemos este desafío, esta confrontación de este hombre enorme que está avergonzando a Israel. La palabra que se utiliza en el versículo 10, cuando él dice: hoy he desafiado el campamento de Israel, esa palabra, arap, significa burla, afrenta o insulto. Es decir, Goliat está insultando a Israel, no solamente como siervos de Saúl, sino como pueblo del pacto. Es decir, lo que está haciendo Goliat es insultar no solamente a Israel, sino burlarse y menospreciar al Dios de Israel. O sea que es algo gravísimo lo que está haciendo, es una blasfemia esto. Está lanzando una blasfemia contra Israel y contra el Dios de Israel. Ahora, esto es la clara demostración de que estamos en una batalla como pueblo de Dios. Recuerden las figuras, nosotros no somos David, pensemos más bien en que somos como Israel, digamos, ¿no? Es decir, creo que la conducta de Saúl muchas veces es la conducta contra la que todo creyente debe de luchar, cuando se ve enfrentado, luchando contra Satanás, contra el pecado. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces, esta blasfemia contra Israel es una blasfemia contra Dios y nos muestra de que es muy ingenuo de parte de la Iglesia no ser conscientes de que estamos en una batalla. Salir a la vida, salir al mundo, sin habernos fortalecido en la fe. Cuando una persona sale al mundo sin haber orado, sin haber buscado del Señor en oración, sin tener comunión con los hermanos, en realidad lo que está haciendo es queriendo salir a pelear en sus propias fuerzas. Pero siempre se va a encontrar de esta manera, impotente, turbado, temeroso, dubitativo. Y por otro lado, eso es uno de los casos que sería el caso del descuido. Gente que se descuida de que está en una batalla espiritual. De que el apóstol Pablo en Efesios 6 claramente nos dice que estamos en guerra. Que hay todo un sistema de maldad que se impone en este mundo y que el cristiano debe estar preparado para la batalla. Por otro lado, hay gente, entonces tenemos gente que no está avispada en este asunto, que no están despiertos, que son dejados en este asunto, y por otro lado hay gente que está al tanto, que no solo no está al tanto de esto, sino que a veces propone cierto diálogo cultural con la impiedad, con el mundo, con los degenerados, ¿sí? Es decir, hay en nuestro tiempo, y yo creo que esto es algo con lo que debemos tener mucho cuidado, gente que propone un diálogo con la cultura pop, con la cultura popular. Esto es intentar hacer las paces con el enemigo, es como intentar bajar al valle a proponerle otra cosa a Goliat. Algo que no va a pasar, porque es un león rugiente que está buscando a quien devorar. Entonces, tratar de acercarte a la cultura del mundo, en cualquier aspecto, en cualquier sentido, es meterte en los dientes del león para que te destroce. Entonces, creo que esto es un fiel reflejo de lo que el mundo piensa. El mundo blasfema contra Dios todo el tiempo. Aborrecen a la iglesia, aborrecen al pueblo de Dios, se burlan del pueblo de Dios. Es una broma. Luego vemos de los versículos 12 al 30, nuestro personaje principal. Y David
era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David: Hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de grano tostado y estos 2 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira a tus hermanos, mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla, y los filisteos, el ejército frente a ejército. Entonces vemos a David, que se presenta aquí como el ungido del Señor, alguien que aparentemente no es considerado digno de ir a la batalla, alguien que es el menor de todos los hermanos, y que el Padre lo envía no como guerrero, sino más bien en calidad de ayudador, de asistente. Es decir, saca al pastor de las ovejas y lo manda a ayudar a los hermanos. Y aquí vamos a empezar, a partir de acá, vamos a empezar a darnos cuenta de que David en realidad tuvo 2 batallas. Y en realidad la batalla contra Saúl, contra Goliat, en realidad fue la batalla más sencilla que tuvo que pelear David en toda esta saga. La principal batalla que libra David acá no es contra Goliat, es contra su propio pueblo. Él se va a enfrentar a todo tipo de desconfianzas y de dudas hacia él. Y él va a tener que ir soportando todo este trato, o este menostrato, este destrato hacia él, tratando de convencer a aquellos de que él puede hacer lo que se le encarga. Entonces él va a librar 2 batallas en realidad, no una, y la más difícil y la más larga va a ser contra su propio pueblo, no contra Goliat. La batalla contra Goliat en realidad va a ser muy corta. Y en toda esta batalla contra su propio pueblo, vamos a ver justamente el corazón de este hombre, vamos a ver los dones espirituales obrando en él, cómo la paciencia, la templanza, la mansedumbre, el amor se manifiestan en el corazón de David y van a darnos una lección que sí podemos tomar para nosotros. Lo primero que vemos es justamente la fidelidad con la que él se toma el encargo del padre. El padre no lo manda a la guerra al principio, sino que manda a los 3 hermanos mayores, y a él lo manda como asistente de los hermanos. Y vemos que él muestra en esto la obediencia de un hijo cristiano y la disposición de dejar toda comodidad para ir a un lugar muy peligroso. Si se trata de ayudar a sus hermanos y si se trata también de aliviar el corazón del padre que está preocupado. Por eso le pide: tráeme unas prendas de ellos para ver si están, averiguar si están bien y tráeme unas prendas de ellos. Eso de traerle la prenda es para darle pruebas fehacientes de que los hijos de él están bien, de que todavía están con vida. Entonces vemos justamente esta obediencia filial hacia su padre. Y también en esto refleja a Cristo. También en esto refleja a nuestro Señor y Salvador. Él se va a encontrarse con los hermanos, deja a sus ovejas, no las deja al descuido, sino que las deja al resguardo, es cuidadoso en cada punto. Dice en el versículo 20: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Entonces vemos que David no contrapone una posición contra otra. Una persona que tiene fe en el Señor, que quiere agradar a Cristo, que está al servicio del Señor, no dice: bueno, como yo estoy sirviendo a Dios en esto, entonces no me pidan que haga lo otro.
¿no? Es muy común eso, sentir, bueno, pero yo estoy haciendo tal cosa para Dios. Dios tendría que tenerme paciencia en otras, digamos, ¿no? No vemos eso en Él. Vemos que cada cosa, cada responsabilidad que a Él se le da, Él la cumple como para el Señor de todo corazón. Él se va a ayudar a sus hermanos y desde el versículo 21 al 30 vamos a ver cómo lo reciben. Versículo 21, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Es decir, David empieza a escuchar toda la blasfemia y la injuria que está tirando que está echando este hombre sobre Dios y sobre su pueblo. Y las oyó David. Es importante, la Biblia nos muestra de que David no estaba, digamos, en un cumpleaños. Él estaba con la intención de ayudar a sus hermanos, y cuando escucha que empiezan a blasfemar al Dios de Israel, empezamos a ver, dice, y todos los varones, versículo 24, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Él, al que le venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y acá está la verdadera indignación que tenía David. David quería quitar el oprobio de Israel, no puede soportar que estén blasfemando al Dios viviente, al Dios del pacto, a su Dios amado. No puede soportar escuchar a un incircunciso. Y es interesante que mencione este punto, porque podría decir, ¿quién es este pagano? Podría referirse a Goliat de muchas maneras, pero apunta a una cosa que es específicamente característica del pacto de Dios con Israel. No podría decir, ¿quién es este incircunciso que no tiene la ley de Moisés? Podría tacharlo de inmoral, podría decir cualquier cosa, pero él apunta al pacto. Y dice, ¿quién es este tipo que está fuera del pacto? Es decir, que no conoce la ley de Dios, que no sabe quién es Jehová, que no tiene la más mínima idea, no conoce las promesas, que no tiene ni idea de quién es Dios. ¿Cómo va a hablar así de Dios? ¿Cómo se le ocurre hablar de esa manera de Dios? Y no dice Dios solamente, se refiere al Señor como el Dios viviente. Y esto es algo muy importante, amados hermanos, para pensar y evaluar la fe de cada uno de nosotros. Nuestra fe en el Señor Jesucristo, recuerden, David es figura de Cristo. David es figura de Cristo. Entonces, es decir, pudiéramos hablar nosotros de esta manera, hablar del Señor como el Dios viviente, es decir, Él es un Dios que está vivo y es el único Dios vivo y verdadero. Entonces, cada acto de cobardía que se signa en tu vida, cada acto de desobediencia, cada acto de incredulidad, en realidad atenta es contrapuesto a decir que Dios es un Dios que está vivo. Si realmente tuviéramos una dimensión correcta de que Dios está vivo, te aseguro que muchas cosas que estás haciendo en tu vida las dejarías de hacer ahora mismo. Sentirías horror y vergüenza de estar en el estado en el que estás. Si realmente creyeras que Dios está vivo, como David cree que está vivo, vos no podrías seguir soportando la blasfemia que hay en tu vida. No solo escucharla de otro, permitirla en tu propia vida. ¿Se entiende lo que digo? Tener una actitud irreverente, irrespetuosa y religiosa hacia el Señor. Entonces vemos que para alguien que tiene un Dios vivo en su corazón, aborrece la blasfemia, aborrece a los enemigos de Dios. No soporta que alguien esté
blasfemando al Dios del pacto. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Pregunta. Es decir, también esto es una forma de... es decir, él sabe quién es este filisteo incircunciso. Lo sabe perfectamente bien. Lo sabe, pero lo que está diciendo es que es tan indigno, él es tan indigno y Dios está tan vivo que es una vergüenza permitir que este hombre siga diciendo estas cosas. Entonces él siente el peso en el corazón de quitar el oprobio de Israel, la vergüenza. ¿Cómo puede ser que teniendo un Dios tan poderoso y vivo, este incircunciso venga a faltar el respeto de esta manera? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará el hombre que venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Es decir, lo está acusando de que es un sádico, básicamente. Le está diciendo: ¿a qué viniste acá vos? Si vos tendrías que estar con las ovejas. Pero yo sé para qué viniste vos, le dice. Vos viniste a ver acá cómo el pueblo de Israel está siendo matado. Vos viniste a ver la ruina de Israel. Miren la acusación gravísima que le está lanzando contra su hermano. Entonces vemos justamente que el escudo de la fe hace su efecto aquí. En Efesios 6, el apóstol Pablo nos va a decir que el escudo de la fe es capaz de apagar los dardos del enemigo. Entonces yo, al igual que Spurgeon, siento más admiración por Eliab, por David, al responder de la forma en la que le responde Eliab, que por haber levantado las 5 piedras para enfrentar a David. Yo creo que esto fue realmente mucho más difícil que lo otro. Dice Spurgeon: no creo que Eliab estuviera tan influido por la envidia como se ha supuesto. Es decir, no está actuando por envidia Eliab acá. Me imagino que Eliab sentía demasiado desprecio por su hermano menor como para envidiarlo. Pensaba que era ridículo que un joven dado a la música, a la piedad y a las ocupaciones apacibles soñara con encontrarse con un gigante. Se burlaba de la idea de estar a la altura de tal tarea y solo temía que en un momento de estúpido entusiasmo pudiera perder su vida en la loca empresa. Y por eso Eliab, un tanto desdeñoso, pero todavía con un poco de espíritu natural de un hermano mayor, que se siente una especie de guardián de los miembros más jóvenes de su casa, lo reprendió y le dijo que solo el orgullo y la curiosidad lo habían llevado allí y que hubiera sido mejor que se hubiera quedado con sus ovejas en el desierto. Pensaba que un joven así era más apto entre los corderos que entre los guerreros, más apto para estar en su lugar bajo un árbol con una flauta de pastor que en medio de una batalla. Entonces vemos acá la paciencia y la mansedumbre de David al contestarle al hermano. Yo creo que esto me parece que demuestra la altura espiritual de David. Y David, versículo 29, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿No? Las palabras apacibles, es decir, no se pone a discutir con el hermano. No se enrieda en una pelea, porque él viene a servir al Señor acá. Entonces él no va a perder el tiempo tratando de convencer al hermano que ya lo menosprecia como pastor, porque se refiere específicamente a lo que él hace, ¿no? Es decir, lo trata de pastorcito, básicamente. Es decir, que posiblemente no es un desprecio que surge ahora en este momento. Es un desprecio típico, digamos, ¿no? Es decir, de un pastor contra un guerrero. Pero David responde con palabras evasivas y no sigue una discusión inútil, y vemos que su fe lo impulsa a que él vino con el encargo de su padre para ver que los hermanos estén bien. Entonces él no puede venir ahora a pelearse con los hermanos porque lo están menospreciando. Versículo 30. Y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirió delante de Saúl, y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él,
tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces vemos esto, que él se presenta ante Saúl, lo llama al rey Saúl, y él no se atreve a tratar, es decir, a tratar de, de insinuar que David, que su rey es un cobarde, que tiene miedo y no sale a pelear. Entonces él habla de una manera bastante genérica y dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. No dice, no desmaye tu corazón, rey, tratándolo de cobarde, ¿no? Sino que vemos justamente esta delicadeza en cada pequeño detalle. Es decir, él va a dejar a las ovejas al cuidado, va a hacer lo que el padre le dice de todo corazón, va a enfrentar las acusaciones terribles del hermano y no enredarse en una disputa. Se va a presentar al rey que lo llama y va a tener mucho cuidado de no insinuar que el rey está actuando de manera cobarde. Jamás le faltaría el respeto a su rey. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Él se presenta como un hombre humilde, como un hombre que es siervo. Y uno podría decir, bueno, se presenta con esta reverencia, ¿qué actitud podría tener el rey Saúl? Tratar de preguntarle qué te motiva, tratar de indagar un poco a este chico, no, inmediatamente lo mira y le dice, pero este hombre no puede, vos no podés pelear. Y dijo David, versículo 34, respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Entonces miren el celo que tiene este hombre. Este hombre acá no está para exaltarse a sí mismo delante del rey. Porque en su respuesta lo primero que va a decir es, yo soy un pastor que ni siquiera pastoreo mis propias ovejas. Es decir, yo soy un hombre tan pobre y tan humilde que yo no vengo acá como un guerrero, ni siquiera pastoreo mis propias ovejas. Son las ovejas de mi padre. Y no se va a poner a discutir con un hombre que lo conoce bien y sabe que no es un hombre que puede ser persuadido por la palabra de Dios. No es un hombre, sensible a la voz del Señor, Saúl. Entonces, en vez de apelar a la palabra de Dios, va a apelar a hechos concretos y le va a dar pruebas. Y le va a decir, entonces, en vez de mencionarle las grandes promesas del pacto, le va a contar cómo Dios ha estado obrando en su propia vida y cómo Él ha sido capaz de enfrentar otros desafíos de gran envergadura. Y va a mencionar el tema de los osos y de los leones. Es decir, vemos que también maravilloso pensarlo de esta manera, ¿no? Jesucristo va a mencionar luego en la parábola del buen pastor y va a decir que el asalariado ve venir al lobo y huye. Pero cuando las ovejas son del Padre, el Hijo se va a quedar a pelear por las ovejas. ¿Sí? Y en esto también refleja perfectamente a nuestro Señor Jesucristo. Y en esto también David está dando una lección de que alguien que está sirviendo al Padre no puede ser cobarde. ¿Se entiende? Eso de tratar de tender lazos con el mundo, de tratar de buscar un entendimiento mutuo, ya sabemos lo que el mundo piensa. Ya sabemos lo que el mundo piensa y lo que el mundo busca. Entonces nosotros no estamos para amigarnos con el mundo. Nosotros estamos para predicar el Evangelio, para llevar el Evangelio de la paz, para reconciliar al mundo con Dios y estamos para tener mucho cuidado del mundo, pero no para ser amigos del mundo. No estamos para llevarnos bien con el mundo, estamos para evangelizar al mundo y para tener muchísimo cuidado de no enredarnos con el mundo. Entonces, él supera la terrible crítica que le está dando el rey Saúl y cita aspectos de su trabajo anterior que lo capacitan para pelear contra Goliat.
Y dice el versículo 37, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. Es decir, finalmente sí le va a hablar del Señor. Le va a estar contando todo lo que pasó esto acá, pero esto no es porque yo he sido un gran guerrero. Es porque el Señor siempre me ha librado. Piensen en esto, en la importancia, amados hermanos, también de que el hombre se aplique a su deber común. Tanto el hombre como la mujer, en sus deberes comunes, están siendo librados constantemente por Dios y están siendo capacitados para tareas espirituales. Se dan cuenta de la utilidad y de la importancia de que como hombres y mujeres de Dios nos apliquemos a nuestras labores cotidianas y diarias, ¿sí? Es decir, no siendo perezosos, no siendo descuidados, no siendo irresponsables, porque Dios está en cada uno de esos pequeños detalles y está tratando con nuestra alma. Está mostrando su fidelidad cada día. Pero si no nos levantamos de la cama, somos perezosos, somos descuidados e irresponsables y siempre tenemos buenos motivos para desobedecer a nuestro Padre, ¿sí? Entonces no somos instrumentos útiles en las manos del Señor. Entonces debemos pensar que aún en los pequeños actos de nuestra vida cotidiana, en las responsabilidades y roles que tenemos, estamos demostrando nuestra fidelidad a Dios y Dios está obrando poderosamente en nosotros, aún en las pequeñas cosas. Él trata con nuestra alma y a su vez de eso, Él demuestra su fidelidad constantemente. Yo pudiera decir también que muchas veces el Señor los ha librado, a muchos de ustedes, los ha librado de osos y de leones en su día a día, más de lo que seguramente ustedes pueden recordar. Entonces la fidelidad de Dios se mostrará en una batalla muy grande contra un gran gigante, pero también se mostrará en las pequeñas cosas de la vida. En las pequeñas cosas de la vida cuando estás intentando ser responsable con lo que se te ha encomendado, ¿sí? Ahí Dios está obrando también en nuestra alma. Y luego podremos dar testimonio de ello y podremos convencer a los que no creen, como hizo David con Saúl, con actos concretos. ¿Por qué? Porque Santiago va a decir, Santiago capítulo 2, la fe sin obras está muerta, amados hermanos. Si ustedes no tienen obras para evidenciar su fe, se los digo, su fe está muerta, no existe. Es una ficción que está en su cabeza, pero que no tiene frutos concretos en la realidad. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, al no tener frutos concretos en la realidad, tu fe está muerta. No es verdadera, no es genuina, porque si lo fuera, los frutos estarían a la vista. Y podrías hablar de ellos y contar cosas concretas. Dios me libró de esto, de esto, de esto y de lo otro. Y yo haciendo esto, esto y lo otro, el Señor me libró así y así. Y si me libró así y así, entonces me librará en cualquier otra cosa que Él me demande. Porque si ya me libró antes, ¿por qué no me libraría ahora? Entonces, por más incrédulo que puedas tener adelante, que esté dudando, vos podés hablar de que Dios ha hecho cosas en tu vida y que lo va a volver a hacer. Entonces en esto David está mostrando que toda su confianza está puesta en el Señor. Está puesta en Dios y el Dios del pacto. Y añadió Jehová me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Entonces vemos esto es algo también que es importante para destacar la fe que tuvo David. Como sus fuerzas no están puestas en sí mismo, y esto, amados hermanos, esto es algo muy, pero muy importante y que creo que es la causa por la que muchas personas toman malas decisiones en la vida cristiana. Aún siendo cristianos verdaderos, hemos tomado graves y malas decisiones. Decisiones que han deshonrado a Dios y que finalmente han llevado a la derrota espiritual en nuestra propia vida. Y es que cuando queremos servir al Señor, pero retenemos en nosotros alguna cuota de confianza, seremos fácilmente engañados. Es decir, si yo creyera,
se van a dar cuenta, digamos, en algún momento, digamos, ¿no? Pero si yo creyera, si en algún momento fuera convencido de que el servicio al Señor pudiera yo tener algún tipo de independencia de Dios, se darán cuenta muy rápidamente cómo mi vida espiritual se va a derrumbar y cómo los frutos espirituales me van a inhabilitar para ser pastor o líder. Y lo mismo te va a pasar a vos. ¿Sí? Es decir, si algo de nosotros mismos, algún tipo de valor, de utilidad, pudiéramos hallar en nosotros mismos que nos hiciera independientes de Dios, entonces este tipo de engaños serían ideales para que nosotros seamos atrapados. Este es el tipo de engaños que muchas veces nos hacen tropezar. Miren lo que hace, lo que dice David. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Tremendo, esto es tremendo porque él está desoyendo el consejo del rey que además es un hombre de guerra, que es un hombre alto, fuerte, que es un hombre del que debiera haber escuchado consejo. Es decir, ¿cómo ahí podríamos pensar, pero qué hizo David que no está escuchando el consejo de su rey? Claro, lo que pasa es que no es un consejo espiritual. En alguna medida lo está instando a que utilice alguna de las herramientas y de las armas que antes me han servido a mí. Claro, lo que pasa es que esas armas que le han servido a este hombre, las ha utilizado en la carne. Les han servido a un hombre carnal, que tiene su confianza puesta en la grosura de su armadura, en el largo de su espada, pero eso no le sienta bien a una persona que está dependiendo absolutamente de Dios. Entonces actúa contra toda lógica y le dice: no, yo no necesito nada de esto para pelear, y él tiene otra idea que piensa llevar a cabo, y él dice: yo no he utilizado esto, nunca practiqué utilizar esto, no sé cómo usarlo exactamente. Entonces, muchas veces, amados hermanos, haciendo la voluntad de Dios o intentando hacerlo, pueden aparecer personas bien intencionadas a intentar ayudarnos de alguna forma, pero finalmente ese tipo de ayudas no sirve, porque la base sobre la cual decidimos servir al Señor es la fe, no las armas y las estrategias de este mundo. Saldremos a la batalla luego para ser derrotados. Y ya vamos a ir llegando hasta el final del mensaje. Dice, versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Entonces vemos que él supera el menosprecio de su hermano, supera también el menosprecio, y decir, hay toda una batalla dialéctica contra la que David se tiene que enfrentar antes de pasar a las manos, digamos, ¿no? Y parece prácticamente la vida del cristiano, es decir, de lidiar con las inseguridades de otros y también lidiar con las tentaciones diabólicas, digamos, ¿no? Y dijo el filisteo a David: soy un perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Es decir, blasfemó contra el Señor y afrentó a David. Dijo luego el filisteo a David, continúa diciendo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espadas y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces él tiene muy claro que esto se trata de una batalla espiritual.
Y esto bien nos viene a colación de lo que dice Efesios 6, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de las tinieblas que obran en regiones celestes. Entonces David, aunque tiene adelante suyo a un hombre que está armado hasta los dientes, con un ayudante de armas, él sabe muy bien que esto se trata de una batalla espiritual. Y eso es algo importantísimo también, que solamente estando justamente con toda nuestra confianza en el Señor, seremos capaces de ver de que esto se trata de una batalla espiritual principalmente, que nuestras acciones serán muy pocas al final de la batalla. Entonces dijo, el tipo de insulto y de por así decirlo, de menosprecio que le da Goliat a David, indica que algo de la religión judía conocía. Justamente esto de ser comido por bestias y aves del cielo es exactamente lo que pasa cuando Dios abandona a una persona. Es decir, es símbolo de que la maldición de Dios está sobre esa persona. ¿Está? Entonces no es casualidad de que en el momento de que lo maldice, al mismo tiempo le va a decir esto. David le dice que eso es lo que te va a ocurrir a vos, y dice: Jehová te ha entregado, te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó para andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Esto también es una figura, el pastor Riff lo expone en un mensaje, pero es común de ver la victoria de Cristo sobre Satanás también aquí. Porque con la espada con la que Satanás pensaba de alguna manera matar o acabar con el Hijo de Dios, que era la cruz, es finalmente con el arma con la que Cristo figurativamente corta la cabeza de Satanás. Es decir, venciendo a Satanás, al pecado y a la muerte de un solo golpe. Entonces, dice el versículo 51, levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, que era otra ciudad filistea, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Justamente porque él estaba pensando en recompensarlo. Recuerden que había una recompensa de que él iba a extender, le iba a quitar los impuestos al padre. Ahora, este texto, entonces, amados hermanos, nos debe impulsar a confiar en el Señor, nos debe impulsar y recordar que las armas de nuestra milicia no son carnales y que tenemos un poderoso Salvador en quien podemos poner toda nuestra confianza. Al igual que el pueblo de Israel en su momento tuvo temor, muchos de nosotros hemos tenido temor al enfrentar
a nuestros enemigos en este mundo. Sin embargo, tenemos un poderoso Salvador en el cual podemos poner toda nuestra confianza. Dice Spurgeon: aunque seremos probados, la fe en Dios es un recurso disponible en todo momento. La fe es un escudo que pueden usar para desviar todo tipo de flechas, incluso los dardos encendidos del enemigo, pues este escudo no puede ser traspasado ni siquiera por los venablos del fuego. No pueden ser arrojados ninguno de ustedes a una condición en que la fe no los pueda ayudar. Hay una promesa de Dios apropiada para cada condición, y Dios tiene la sabiduría y la pericia y el amor y la fidelidad para librarte de cualquier peligro posible. Y por eso solo tienes que confiar en Dios y el rescate vendrá con toda seguridad. Entonces, amados hermanos, en el día de hoy quería que al leer esta historia podamos recordar de que necesitamos un poderoso Salvador, de que lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, de que poniendo toda nuestra fe y nuestra confianza en Él, no necesitaremos de las obras de la carne, no necesitaremos de las armas de este mundo, y tenemos la confianza absoluta de que podremos vencer en nuestra vida cristiana. Él nos ha librado de la esclavitud del pecado. Él nos puede librar de toda prueba y de toda circunstancia que nos encontremos como creyentes. No tenemos que vivir en derrota ni esclavizados otra vez al pecado. Podemos vivir en obediencia, una obediencia santa y acompañados de frutos espirituales como los que hemos visto hoy en David. Pero debe ser entonces nuestro deber poner toda nuestra confianza en el Señor y absolutamente nada de confianza en nuestras propias fuerzas. Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificamos tu nombre en este día. Y al meditar en esta historia, recordamos cuán fiel has sido, cuán poderosamente has obrado en tu pueblo, cuánto nos has librado cada día en nuestros deberes cotidianos del oso y del león, y tratando con nuestra alma, cada día muestras tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a poner toda nuestra confianza, toda nuestra fe en nuestro capitán, en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.